Alquimia y religión. Lo oculto en los siglos XVI y XVII. Por Raimon Arola. Editorial Ciruela. Lectura del capítulo 9. El querer del cielo. Reservamos el último apartado para aproximarnos a uno de los temas fundamentales de la alquimia. También uno de los más controvertidos. ¿Qué es ese don del cielo del que se habla en todos los auténticos tratados alquímicos y sin el cual todas las enseñanzas y teorías se convierten en un sinsentido? La alquimia paracelsiana relacionó el don del cielo con la luz de la gracia divina que debía bañar a los hombres para que se cumpliera la promesa de la parucía y la venida del reino del Espíritu Santo. Esa venida significaría el despertar de la semilla jeroglífica escondida en la sombra de la muerte y su germinación hasta el fruto dorado. En la tabla de esmeralda está escrito: separa la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, con prudencia y arte. Sube de la tierra al cielo y se apropia de las luces de lo alto, después desciende sobre la tierra. La afirmación de Hermes Trismegisto respecto a que primero algo debe subir al cielo y después descender sobre la tierra parece contradecirse con la idea más o menos preconcebida de que el don del Espíritu Santo se derrama sobre el mundo para regenerarlo. ¿Qué es, pues, lo que debería subir para que descienda tal don? La respuesta de un filósofo alquimista sería la siguiente: la luz de la naturaleza, después de desembarazarse de la mugre que la aprisiona. Para desarrollar esta propuesta, nos detendremos en la descripción de la tabla de esmeralda que sostiene Hermes Trismegisto. Ya hemos apuntado que se trata del símbolo, y ahora utilizamos la palabra con todo el contenido acumulado a lo largo de estas páginas. La tabla, que tenía en su regazo, estaba dividida en dos mitades por una línea. En la parte inferior se veían dos aves, una inclinada sobre la otra. Una de ellas tenía las alas cortadas y la otra no. Cada una tenía en su pico la cola de la otra, como si una se quisiera llevar a la otra en su vuelo y la primera quisiera retenerla. Las dos, reunidas e iguales, formaban una esfera, siendo la imagen de dos en uno. La cabeza de la que podía volar estaba cerca de la esfera y encima de las dos aves. En la parte superior de la tabla, donde estaban los dedos de la estatua, se veía la imagen de la luna resplandeciente. En el otro lado de la tabla, la esfera miraba hacia el ave inferior. Había, pues, 5 cosas: los dos pájaros, la imagen de la luna y otra esfera. En la otra parte de la tabla, en lo alto, cerca de los dedos de la estatua, había la imagen de un sol emitiendo rayos como la imagen de 2 en 1. En el otro lado, otra imagen del sol con un rayo descendiendo. Eso sumaba 3, es decir, las 2 luminarias y el rayo de 2 en 1, y el rayo de una descendiendo hasta casi el final de la tabla y rodeando una esfera negra dividida en su contorno en 2 tercios y 1 tercio. El tercio tenía la forma de la luna creciente, su parte interior sin negrura. La esfera negra la envuelve y su forma es como de 2 en 1 y un sol simple. Todo ello suma 5, el conjunto suma 10, siguiendo el número de estas águilas y de la tierra negra.
No pretendemos interpretar la imagen descrita por Senior Sadid. Solo quisiéramos destacar una coincidencia que podría abrir una vía en la búsqueda del sentido oculto en los jeroglíficos herméticos. Un fragmento alquímico muy célebre en la época de los primeros Rosacruces y que se conoce como el enigma del cosmopolita, puede ayudar a comprender el misterio que se esconde en los rayos del sol y la luna. El fragmento del cosmopolita de Mijael Sendivogius está narrado en primera persona como si se tratara de una aventura ocurrida al autor y explica lo siguiente. Sucedió una vez que, navegando desde el polo ártico hasta el Antártico, la voluntad de Dios quiso que fuera arrojado a la orilla de un gran mar. Una vez allí, descubrió un lugar excelso, maravilloso. Cualquier cosa que se pudiera desear se hallaba en aquel lugar, y el autor no duda en describir todas sus maravillas como para subrayar la falta de algo. En efecto, en aquella isla paradisíaca era extremadamente difícil conseguir agua, puesto que la que se encontraba en los ríos, canales o fuentes era venenosa. Solamente era potable el agua que se extrajera de los rayos del sol y o de la luna, lo cual podía hacer poca gente. Después, utilizando distintos recursos narrativos, el protagonista descubre poco a poco las virtudes de un agua tal. De ella proceden el árbol solar, la salamandra y, en definitiva, toda la vida pura. El secreto está en que el agua se extrae de los rayos del sol o de la luna, por medio de la fuerza de un imán. Únicamente gracias al imán es posible captar el agua que permite la regeneración del cuerpo y del espíritu del hombre. El náufrago, protagonista del relato del cosmopolita, se encuentra con Neptuno, quien le explica el misterio de este agua. Todo lo que nace de este agua nace a la manera de los gusanos por putrefacción. Por eso los filósofos han creado el fénix y la salamandra, ya que si eso se hiciera por la concepción de dos cuerpos, estaría sujeto a la muerte. Pero, puesto que se revivifica a sí mismo al ser destruido el primer cuerpo, viene otro incorruptible. Tanto más cuanto la muerte de las cosas no es otra cosa que la separación de las partes de un compuesto. Así se hace en este fénix, que se separa por sí mismo de su cuerpo corruptible. Según explican los filósofos rosacruces, la germinación de la semilla del espíritu, cuyo fruto será la bendita piedra, se produce gracias al agua que proviene de la conjunción de los rayos del sol y la luna. Al igual que sucede en los procesos naturales, esta agua primero penetra en la tierra que contiene la semilla, la pudre para que pueda germinar y luego la alimenta. Por eso, el texto dice que su nacimiento es a la manera de los gusanos por putrefacción. Nacer por putrefacción sería nacer de lo que está muerto, o, dicho con mayor precisión, nacer en lo muerto, como cuando se dice que la libertad nace en la esclavitud. Si se considera esta última relación, no sorprende que la salida del pueblo esclavo de la tierra de Egipto se produzca en el momento del año en que con mayor intensidad se reúnen los rayos del sol y de la luna, esto es, durante el Pesaj, la Pascua hebrea, que debe coincidir con la primera luna llena de primavera. En este momento del año, la fuerza vivificante del sol se halla en su máximo poder, y a su vez, la luna llena
convoca la totalidad de las energías femeninas. El cosmopolita niega que concurran muchas cosas en la formación de la piedra, pues según él, hay una sola y única cosa a la que no se le añade nada, excepto el agua filosófica. La única cosa sería, siguiendo esta línea interpretativa, la semilla del espíritu, pues potencialmente y como si fuera un jeroglífico, en cada semilla está inscrito el conjunto del acto de la creación. En el relato, la semilla del espíritu actúa como un imán que atrae lo que es de su misma naturaleza para crear el símbolo de la alquimia. Sin el imán no hay agua, y sin agua no hay imán. Tal parece ser el planteamiento del cosmopolita en este pasaje. Dicho de otro modo, sin cierta corporeidad no hay espíritu, y sin cierto espíritu no hay corporeidad. Y aún más, sin la espiritualización del cuerpo no hay corporificación del espíritu, y por consiguiente, solo restan la corrupción y la muerte, pues las partes del compuesto se separan. La alquimia se esfuerza en enseñar que puede existir una generación incorruptible, propiamente áurica, que nace cuando en el fluir de los mundos se encuentra la unidad del símbolo. En la tabla de esmeralda está escrito: sube de la tierra al cielo y se apropia de las luces de lo alto. Después desciende sobre la tierra, lo que sería lo mismo que decir, si no se utiliza algo de la corporeidad, aquello que los seguidores de Paracelso llamaron la luz de la naturaleza, no puede existir el medio para que descienda el don de Dios o la luz de la gracia. En eso residiría precisamente la fuerza del imán, pues no solo espera la llegada de la parte complementaria, sino que va a buscarla. Los antiguos maestros han escrito mucho y de muchas maneras acerca de este misterio. Eugenius Filaleces, por ejemplo, comentó el comercio entre el cielo y la tierra mediante la elevación y la volatilidad del agua de la manera siguiente. La tierra no puede elevarse si el agua no se rarifica primero, pues es en las entrañas del agua donde se eleva la tierra, y si la tierra no se eleva, después de haber dejado su cuerpo grosero y haber sido sutilizada y purgada por el agua, entonces el aire no se le incorpora, pues la humedad del agua introduce el aire en la tierra rarificada y disuelta. Y así, de nuevo, al igual que el agua reconcilia el aire con la tierra, igualmente el aire reconcilia el agua con el fuego, como si se devolvieran el favor. Pues el aire, con su untuosidad y su grasa, introduce el fuego en el agua, siendo que el fuego sigue al aire y se une a él, pues es su combustible y su alimento. Solo nos queda observar ahora que el vapor del agua es el lugar o la matriz donde los otros tres elementos se han encontrado, sin el que jamás se hubieran reunido, pues este vapor es el vehículo que hace elevarse a la tierra pura, virginal, para que se una en matrimonio con el sol y la luna, y después la hace descender en sus entrañas, impregnada de la leche de uno y de la sangre de otro, es decir, de aire y de fuego, principios que predominan en las dos luminarias superiores. En los cenáculos alquimistas de principios del siglo XVII se insistió una y otra vez en la importancia del vehículo natural que debía servir para recibir la luz de la gracia. En el famoso grabado que introduce la tercera parte del Opus Medico Chemicum de Johann Daniel Milius y que también se utilizó en el Museum Hermeticum, aparece escrito, a modo de referencia,
el texto de la tabla de esmeralda en la parte inferior de la imagen. Se trata de un grabado apaisado, a doble página, en las ediciones de la época y en el que se conjugan los rayos de la luz de la gracia con los elementos de la luz de la naturaleza. La presencia de las tres personas de la Trinidad en la parte superior del dibujo alude a la primera. La parte inferior se ordena a partir de una simetría entre la derecha y la izquierda. A la derecha se representa lo masculino, el sol, el león, etc. Todo ello iluminado por la luz diurna. La parte izquierda ocurre en la oscuridad o noche y en ella se representa lo femenino, la luna, el ciervo, etc. Ambas partes se unen en el centro, en una montaña que asciende o sublima la creación de la naturaleza hasta encontrar la luz de la gracia. Las imágenes alquímicas muestran la ciencia del encuentro de la naturaleza con Dios mediante el símbolo del hombre. No son meras ilustraciones de los textos, el mejor ejemplo lo forma la serie de 21 grabados del Rosarium Philosophorum. Los originales se publicaron en Frankfurt en 1550. El texto es anónimo, aunque la leyenda lo atribuya a Arnao de Villanova, muerto en 1310, y reproduce a modo de florilegio citas de los grandes maestros del hermetismo. El Rosarium Philosophorum nos interesa particularmente, pues a lo largo del siglo XVII sus imágenes se reprodujeron en múltiples ocasiones, llegándose a convertir en el referente iconográfico más propio del simbolismo alquímico. En esta obra, las figuras forman un discurso paralelo al texto, con sus propias definiciones escritas en alemán, a diferencia del texto básico, redactado en latín. Los 21 grabados que se hallan incorporados al escrito original muestran las distintas etapas de la conjunción entre el rey y la reina, que también son el sol y la luna. Al final de esta fase, los dos alcanzan a ser uno, y sobreviene la muerte, una conjunción que el imaginero representa con el cuerpo de doble cara que se baña en el agua de un sepulcro. En el texto en alemán se dice: aquí reposan muertos el rey y la reina. Su alma se separa con gran dolor y pena. Solo cuando se han unido las partes del símbolo comienza el proceso alquímico de la purificación, puesto que antes no existía la materia que pudiera convertirse en la piedra filosofal. La propia reunión del cielo y la tierra, que, a consecuencia de la caída de Adán y Eva, habían quedado separados, sería la primera materia. La imagen siguiente muestra la figura del muerto junto a un pequeño personaje que personifica el alma, que asciende hacia una nube. Se trata de la extracción del alma, y el texto añade: aquí se reparten los 4 elementos. El alma entonces se separa del cuerpo rápidamente. Las dos imágenes siguientes son complementarias, muestran el retorno del alma al cuerpo resultante de la unión del rey y la reina. En la primera de ellas, el rocío que desciende desde la nube al sepulcro enseña la ablución o purificación, y el texto reza como sigue: el cielo hace aquí llover su rocío, el cuerpo negro en la tumba es lavado de la mugre. El grabado siguiente reproduce la escena, pero en lugar de descender el rocío, lo que desciende es el alma. Se trata del nuevo nacimiento de la conjunción del rey y la reina. Tal como está escrito, el alma se lanza aquí hacia lo bajo, al sepulcro. Viene a refrescar el cuerpo que se ha vuelto puro. La última imagen de esta serie representa al ser de doble cara,
erguido fuera de su tumba, sobre la luna y junto a un árbol lunar. El muerto ha renacido. El comentario que acompaña a la imagen es el siguiente: la piedra al blanco y el árbol de las lunas. Aquí ha nacido la noble y rica reina. Los maestros la declaran la igual de su hija. Fecunda, da la vida a hijos sin número, que son puros, sin mancha, libres de toda tara. La reina aborrece la muerte, así como la pobreza. Sobrepasa al oro, la plata, las piedras preciosas, a todos los remedios grandes y pequeños, y damos gracias a Dios en su reino. El proceso enseña en qué consiste la ciencia divina según los alquimistas. Para que descienda el don divino, es necesario ir en su búsqueda. Los grabados del Rosarium Philosophorum no pueden ser más explícitos. Pero no acaba aquí la serie de imágenes, pues, después de la representación del árbol lunar, se reproduce íntegramente el proceso que acabamos de narrar. El rey y la reina muertos, la ascensión del alma, el descenso del rocío y la incorporación del alma al cuerpo inerte. Pero, entonces, éste no resucita según el árbol lunar, sino según el árbol solar. Al ser de doble cara y vestido de gala, le acompaña el texto siguiente: aquí nace el rey digno de todo honor. Nada en este mundo excede su grandeza, de lo que nace del arte o bien de la naturaleza, entre todas las criaturas vivientes. Se trata de la piedra al rojo, o piedra solar. Representa la culminación de la gran obra. Solo entonces aparece representado el león verde, la auténtica conjunción de espíritu y cuerpo que hemos visto anteriormente. Las imágenes del Rosarium Philosophorum se cierran con dos grabados de tema religioso que complementan los procesos anteriores. El primero reproduce la coronación de la Virgen y el segundo, la resurrección de Cristo. Así, quizá podría resumirse el proceso diciendo que el alma salió del cuerpo, que éste se pudrió en su sepulcro, hasta que el alma volvió para animar de nuevo al cuerpo purificado tras la putrefacción. En su retorno, el alma vino acompañada del espíritu original, el alma superior. Martinus Rulandus, en su Lexicon Alchemiae, escribe de la voz mors: muerte o corrupción. El cuerpo muere cuando el alma parte. El color se va, se extrae el espíritu del agua. Cuando vuelve a él, despierta, se vivifica, brilla. En lo sucesivo, es inmortal. Los textos alquímicos reiteran continuamente que su obra no es otra cosa que disolver y coagular. El famoso solvet coagula, de donde procede el ser perfecto, u oro. En el Liber qui clavis majoris sapientiae dicitur de Artefius, como en tantos otros, se confirma el mismo proceso. De esta manera se hace la mixtura y la conjunción del cuerpo y el espíritu que los filósofos denominan el cambio de las naturalezas contrarias, porque en esta disolución y sublimación el espíritu es cambiado en cuerpo y el cuerpo es hecho espíritu. Del mismo modo también, estas dos cosas se mezclan y se reducen a una, se cambian la una en la otra. El cuerpo vuelve cuerpo al espíritu y el espíritu cambia el cuerpo en un espíritu tintado y blanco. Y después añade, la disolución del cuerpo y la coagulación del espíritu se hacen por una única y misma operación, puesto que, en la tierra pura de los alquimistas,
el cuerpo y el espíritu son como dos hermanos gemelos, es decir, estrictamente de la misma naturaleza. Por eso está escrito, todo es espíritu, todo es materia, según que el único se dilate o se condense. Si ambos, espíritu y materia, se separan y se reúnen, es para que, mediante esta operación, pueda aparecer el alma adorada del Dios encarnado. En otro lugar, el mismo autor lo confirma. El espíritu está oculto en el cuerpo y el alma se manifiesta por la separación y por la unión de ambos en la eternidad del único. El cosmopolita escribió, el oro de los sabios no es de ningún modo el oro vulgar, sino una cierta agua clara y pura, sobre la cual es llevado el Espíritu del Señor, y es de ahí de donde toda la fuerza del ser toma y recibe la vida. De los ejemplos mencionados puede deducirse que el proceso de la gran obra empieza obligatoriamente a partir de un cierto encuentro con la muerte, encuentro que, repetidamente y de forma muy distinta, se refleja en los símbolos que representan la destrucción o disolución de los seres compuestos. Gracias a esta muerte, a la que deberíamos llamar muerte iniciática, puede manifestarse la ciencia de Dios. Los temas iconográficos son muy variados, pero la intención de los imagineros es una. Los dibujos y los grabados de la iconografía alquímica plantean reiterativamente la vía doble de la disolución y la coagulación. Catius lo resumió del modo siguiente. Debemos pasar por la humildad de la muerte antes de alcanzar la gloria de la resurrección. Hay que disolver antes de coagular. Es la ley del cielo y de la tierra. La luz de la vida no ha brotado de la unión del cielo y la tierra. Y las dos vías de Dios no se encuentran milagrosamente unidas en ella sola. Los profanos ignoran ambas. Los medio instruidos las separan y las oponen. Solamente los sabios las juntan y las unen en la unidad de Dios. Los textos y los emblemas alquímicos muestran que los filósofos herméticos conocían el cómo y el porqué de la reunión entre el espíritu y la materia. Además, y esto sería lo más importante, en sus escritos proponen que la causa de que el hombre muera no es dicho compuesto, sino que la muerte es la consecuencia de una conjunción incompleta o defectuosa. Si el hombre conociera la manera adecuada de incluir el espíritu en la materia y de mantener en la proporción debida dicha unión, la muerte dejaría de ser el fin de la vida. En este sentido, la alquimia plantea las cuestiones fundamentales de toda religión y de todo conocimiento espiritual. La creación es el acto divino per se. El querer de Dios, dicen los sabios, es lo que hace que el hombre no muera, sino que habite por siempre en la paz del jardín del Edén. Según ellos, el hombre es la criatura de Dios, hecha a su imagen y semejanza, pero a causa del pecado original, la creación se mezcló con las inmundicias exteriores y el querer de Dios se retiró del hombre. La obra de la alquimia es la de recomenzar la creación sin accidentes, dando forma al querer de Dios. Entre ambas creaciones existe tanta diferencia como entre el oro vulgar y el oro filosófico. Los alquimistas explican el misterio de la caída del hombre del mismo modo que los maestros de la Cábala, como puede comprobarse en la reflexión de Nachmanides, el gran cabalista gerundense, cuando comenta el siguiente versículo del Génesis.
en el día que comas de él, de muerte morirás ciertamente. Nachmanides afirma que para los sabios del mundo, el hombre estaba destinado a morir desde el principio de su formación, debido a que estaba compuesto. En cambio, según los maestros de la Cábala, el hombre, si no pecara, no moriría nunca, pues el alma superior le daría la vida para siempre, y el deseo de Dios, el cual estaba en él en el momento de su formación, se uniría a él para siempre, y le mantendría de pie para siempre, como ya he explicado. Y vio Elohim que era bueno, y sabe que no es la mezcla la que lleva a la corrupción, sino es según la opinión de los pocos creyentes que dicen que la creación era inevitable. Pero la opinión de los creyentes, hombres de fe, dice que el mundo se renueva por el simple deseo de Dios. También su permanencia será igual al tiempo del deseo. Y esta es una verdad evidente. Si es así, el día que comas de él, ciertamente morirás. Significa que entonces serás reo de muerte. No permanecerás más en mi deseo. Según Nachmanides, como también según los adeptos de la alquimia, el hombre no muere por ser un compuesto de espíritu y cuerpo. Para los cabalistas, el deseo de Dios es que el hombre no muera. Y este deseo divino es la vida de la que el hombre se separó. La cuestión que se plantearía desde la cábala alquímica sería, lógicamente, la posibilidad de retornar a la unión primera con Dios. Al hombre exterior le falta reencontrar el alma superior, el Tselem, del que hemos hablado anteriormente.